Bueno, hoy toca hacer la sustitución de los guardapolvos de los rótulos de dirección, que normalmente cuando se joroban los guardapolvos estos acaban deteriorándose los rótulos de dirección, pero hay una opción que te compres los guardapolvos que te salen por 2-3 euros, los sustituyes, y los rótulos que siempre están bien, a ver, a menos de que les haya dejado deteriorarse durante mucho tiempo, pero bueno, vamos a ver, mira. ¿Dónde está? Esta ya están rotas. Lo que se puede hacer es coger y esta goma, la quitamos y la sustituimos, lo mismo que esta otra. Esta lo mismo para un estilo rata, y a la hora de la ITV si no van a dar de para atrás. Así que lo que vamos a hacer hoy es sustituir esas gomas en el guardapolvos por unos nuevos y listo, y así no hay problemas ni defectos a la hora de hacer ITV, y aparte que salud para el coche, porque te evitas el deterioro y gastarte más dinero en sustituir lo que es el brazo completo que habría que sustituir en el caso de que se deteriore esa rótula, o sustituir solamente esa rótula. Dicha reparación es dos guardapolvos, unos borriquetes para soportar el eje por debajo para dejar suspendido el coche en el aire, dos extractores de rótula, depende cómo sea, hay 6 opciones, y un maletín de llaves, bueno, que tenemos todos en casa. Y bueno, y después ya ponernos a la obra, quitar los tapacubos, destornillar los tornillos, que mejor para aflojarlos que esté en el suelo, y después ya lo levantamos con el gato y poco a poco. Aquí tenéis lo que son los gomas estropeadas que vamos a sustituir. Hay que conseguir unos alicates para quitar este pasador de seguridad. Porque este pasador es para evitar que se afloje el tornillo y después se nos vaya. Con este alicate lo que cogemos es el pasador, lo quitamos y después tenemos que aflojar ese tornillo, que me parece que es una llave, a ver, 22, sí, 22 con una carraca. Sí, creo que aquí. Vale. Así. Vale, voy a buscar un
martillo de silicona para no joder nada. Tenemos esto. Sí. A ver. Casi que quiero. ¿Este no nos quiere entrar o qué? Bueno, ya tenemos aquí colocado el extractor. Apretamos un poco. Y en breve le dará el pistoletazo. Y pistoletazo, ya salió. Y ahora cogemos y esta vamos a sustituir la gomina. Vamos a ver. Vale. Vamos allá. Recomendación: cuando hagáis esto, una de dos, o os lo dejaron en YouTube que tenéis el guardapolvos roto, o que lo hayáis visto vosotros. Pues comprobáis que no ten... Si os dicen que esto tiene la rótula de dirección esta, que tiene juego, pues entonces tendréis, no os quedará otra que sustituir la pieza entera, pero bueno, eso es tan simple con solamente esta, que aflojar aquí un poquitín, pues compréis la pieza, que la podéis conseguir en cualquier tienda de recambios, aflojáis este y con 3 vueltas. Y bueno, vais sacándoles vueltas y para después, cuando vayáis a volver a enroscarlo, tenéis que darle las mismas vueltas. De esa forma os ahorraréis el tema de tener que llevar el coche a alinear. Si no lo hacéis así, pues igual lo tenéis que llevar a alinear. Pero ya os digo, es tan simple que lo podéis hacer vosotros. En este caso tiene la rótula bien. Lo único que hay que sustituir es esta goma y tenéis esta goma, la soporta esto, que es como una especie de muelle que tiene para abrazar la goma para que no se salga a la hora del montaje, cuando está en movimiento, que no se salga. Y con un destornillador buscáis lo que la punta, como veis aquí tienen un principio que como si fuera un muelle. A ver, cogemos con mucho cuidado. Bueno, en este caso no pasaría nada porque como está, cogemos, metemos aquí. A ver, y ya está. Y como veis, mira, aquí tenéis un juraquín. Y ahora vamos a por la pieza nueva. Bueno, yo recomiendo, esta tiene aceite bien, pero vamos a meter un poco de grasa. Cogemos grasa y la metemos aquí dentro del guardapolvos. Si necesitáis piezas de estas, hay una página en Cartagena que se llama Coches Clásicos
y que os venden lo que es el guardapolvos en sí, para si solamente queréis sustituir y que tengáis bien esta rótula. Cogéis aquí, lo encajamos bien. A ver, la grasa, yo os recomiendo que aunque tenga un poco de grasa, si está bien, aunque esté bien la rótula, que metáis, que porque tenga un poco más no pasa nada. Y ya os mandaré, ya os pondré abajo en los comentarios sobre cómo realizar esto, un enlace de la página para que podáis ahí, si queréis comprar lo que son estos guardapolvos. Son el tamaño más grande, eso también os lo digo, porque tenéis varios tamaños que nunca está de más tenerlos. Pues cogéis, vais girando la pieza en sí, cogéis con un destornillador, con mucho cuidado, no perforar la goma nueva, porque entonces para nada sirve que te pongas a sustituirla si la perforas. A ver, hombre. Vamos allá. Vamos allá. Ay, Dios. Este es Gómez. Vamos a ver. Con el destornillador cogemos. Damos un poquitín. Como veis, ir girando despacio. Porque las piezas tampoco son buenas. Y aquí nos podemos cargar el trabajo que... Así que no me he cargado. Va. No me fastidies que he vuelto a montar. Aquí está, ¿verdad? Ah, no. Bueno, tenemos esto montado, cogemos, lo presentamos, cogemos el tornillo y volvemos a apretar. A ver, tenemos el provaso aquí. Epa. Aflojamos aquí un poco. Venga, va.
ya sustituimos la goma, el guardapolvos, que esto ya os digo que cuestan entre unos 2 euros, 3 euros en la página esta que os digo, y os vais a ahorraros una pasta, porque lo que es la pieza esta en sí, lo que es toda la rótula, esta pieza, no sé si son unos 30 y algo euros por ahí, y estos son unos 2 euros. Pero a ver, tened en cuenta que tenéis que tener bien lo que es la rótula de aquí, y cuando vayáis a montarlo le echáis un poco de grasa de montaje, que es de color rojo, o grasa consistente. A ver, que tampoco hace falta mucho. Si os lo podéis ir a en la tienda de recambios, pues pueden vender lo que es una especie de tubito pequeño de grasa consistente para echarlo un poco dentro y ya está. Y podéis hacerlo vosotros mismos en casa. Y ahora lo que vamos a hacer, ponéis el pasador que lleva aquí por seguridad. Bueno, por seguridad y para nosotros mismos, porque lo importante es que se ponga ese pasador, porque si no, si se afloja este tornillo y se pierde, pues digamos que la rueda va a ir a su puñetera bola, va a hacer lo que quiera y nos vamos a meter una hostia como una catedral. Y la verdad, por unos céntimos que cuestan los pasadores estos, que tenéis la opción también de compraros una caja, como hice yo. Yo me compré una caja de pasadores de todos los tamaños y solucionado. Pero bueno, eso ya, si vais a hacer, yo lo tengo porque al tener varios coches, pues es recomendable tener y así no tienes que estar pendiente de que. Y listo, y ahora vamos a montar la rueda otra vez en su sitio y volveremos. Vamos allá. Quitamos el gato, comprobamos los jures. Bueno, aquí como veis tenemos la rótula, que no sé cómo la tenemos. No, bien, tenemos movimiento, pero no tenemos holgura. Cogemos, lubricamos con la nueva esta, colocamos. Como veis, tampoco hay que tener mucha ciencia, que lo podéis hacer en casa. Ay, que se me vaya, hombre. No pasa nada. Ahora, ya está dentro.
Vale, a ver, ahí tenemos el pasador. Aquí está. El pasador os ha dicho que os dije antes. Cogéis, metéis la parte de arriba primero y empezáis a girar. Como es como un muelle, pero tenéis cuidado de no perforar la goma, que eso ya es peor. Y como veis, a ver, este, ay, se me pasó para arriba la medición este. Y este en el sitio. Veis que tampoco es que haya sido tan catastrófico. Procurad que os entre el tornillo derecho, porque hay momentos que al utilizar el extractor tiende a machacarse un pelín. Pero bueno, esto cogemos aquí. Ahora. Para colocarlo, yo os recomiendo que hagáis presión hacia abajo, si no, eso es tan simple como coger un pico de loro este, cogéis, presionáis un poco hacia abajo y dejará de dar vueltas la rótula. Y la podréis aproximar sin ningún problema. Tampoco es que tenga mucha ciencia esto. Vuelvo a repetir. ¿Veis? Ya está en el sitio. Aproximamos. Cogemos el pasador, que lo hemos azotado antes por aquí. Relativamente, no es que se haya azotado. Y lo volvemos a colocar. Que no se os olvide, porque esta piececita también depende de vuestra vida y la de los demás, porque si este tornillo lo aflojáis, quitáis este pasador, aflojáis el tornillo, volvéis a montarlo, pero no volvéis a poner este pasador, corréis el riesgo de que el tornillo, que no, a ver, no es que pase, pero bueno, por si acaso, que se afloje, se salga la rótula de dirección, perdéis el control, os matéis o matéis a alguien. Y después ya no hay vuelta atrás. Así que os recomiendo que no es, que no es complicado. Lo único que tenéis que tener en cuenta es eso, poner todo lo que quitéis, volver a ponerlo.
Y si quitáis una de estas rótulas del brazo de dirección, es aflojar este tornillo un poquitín, cogéis una llave, no sé qué tamaño será, bueno, 13 por ahí, y aflojáis este. Vais a la tienda de recambios en el caso de que tengáis este deteriorado y que tengáis la rótula rota. Bueno, en el caso de que tengáis la rótula deteriorada, de que esté estropeada, cogéis, compráis una similar, igual, y tantas vueltas como hayáis dado para quitarlas, tenéis que volver a hacer las mismas vueltas, ni una más ni una menos, exactamente las mismas, y después aguantáis, apretáis y ya está. En caso de que tengáis lo que es la pieza en sí rota, deteriorada, que tengáis juego, holgura. Si no es el caso y solamente es que tengáis el guardapolvos deteriorado, escoger ir a una tienda de recambios, o en este caso yo lo suelo comprar en una tienda en Cartagena que se llama Coches Clásicos, y ahí te los venden, están entre 2 y 3 euros, los más pequeños son 2 euros y algo, y estos son 3 euros y algo, pero a ver, por el precio merece la pena, si no me parece que son unos 30 y algo euros, lo que es la pieza en sí completa. Eso ya si queréis solamente, si no queréis restaurarla, que solamente cambiar el guardapolvos, que no os lleva, ya veis que no lleva nada de tiempo, y volver a ponerlo todo lo mismo. Pero aunque pidáis la nueva, tenéis que dar las mismas. Bueno, si solamente sustituís el guardapolvos, solucionado, es quitar y poner. En el otro caso es coger, aflojar este tornillo, quitar las vueltas que tengáis que dar, 12, bueno, las que lleve, quitar, y para montarlo es lo mismo. Las mismas vueltas que quitéis, tenéis que volver a poner. Apretáis este tornillo, cogéis aquí, metéis, apretáis y ya está, y listo. Bueno, en resumen, tenemos esa holgura de aquí y vamos a poner la arandela que tenemos aquí, que es de nylon, para suplementar esa holgura. Para quitar la holgura que tenemos con mucha maravilla. Ay, hombre. Este es el último tornillo. Es el que me da después. La arandela de nylon. La cogemos. Tenemos por aquí la arandela inferior. La colocamos y le ponemos una tuerca de seguridad. Ahora después ya nos puede a veces lo que quiera, que después ya no nos sale. Después tened en cuenta que hay que añadirle un poco de. Yo os recomiendo que le pongáis a la barra de reenvío, a este mismo, que le añadáis. Yo le añadí un engrasador porque esta pieza suele sufrir bastante, y como suele sufrir bastante, se suele gastar bastante.
Bueno, se suele gastar bastante. Forma práctica para no tener que... Bueno. Tenemos la llave. Bueno, ay, ¿qué te pasó? Ay, ¿qué te digo? Bueno, tiene una pequeña holgura. Holgura, juego en el rodamiento. Yo os recomiendo que cuando vayáis a hacer, cuando tengáis que hacer la ITV o antes, os hagáis una pre-ITV. ¿A qué me refiero con una pre-ITV? Que cojáis, levantéis el coche y reviséis posibles, a ver si notáis algún ruido o demás, pero que hagáis revisión tanto en coche como en todo terreno para errores delanteros de los coches. Tienen también unos tornillos. Si notáis que tenéis algo a levantar la rueda y la movéis de arriba abajo y notáis que tenéis algo de juego, que sea holgura. Así que lo que podéis hacer es coger, destapáis la parte delantera del... Bueno, cuando quitéis al quitar la llanta o eso, os vais a encontrar un tornillo en el medio de los coches. Dicho tornillo es el que tiene, el que soporta el rodamiento. Pero también tenéis que tener en cuenta una cosa, que en los coches siempre está el tornillo apretado a tope menos un cuarto de vuelta, porque al rodar les ruedes, lo que son los rodamientos se calientan y expanden, y al expander compensan esa holgura, ese pequeño juego. Pero si al realizar la ITV os detectan que tenéis algo de juego en el eje delantero, pero algo que os pongan en comentario, no en falta leve, bueno, tal vez factible, pero yo os recomendaría eso, que le dierais un cuarto de vuelta, pero que tuviera algo de juego todavía, y después ya para lo que es en comentario. Si os lo ponen en observación, pues es que no es muy grave y que es solamente apretar un pelín y ya está. Bueno, pues en resumen quedó todo así. Yo estoy sustituido la pieza esta de aquí. Y así se sigue bien el guardapolvos de la barra de dirección, de la mangueta de dirección. Se apretaron los pequeños juegos que tenían los rodamientos a la hora de mover la rueda de arriba hacia abajo, que tenía oscilación, y esto solucionado. Y se ingresaron los ingresadores que tienen aquí, no sé si ahí hay uno, aquí encima hay otro, ahí atrás, aquí encima de la rueda, en la rótula superior de la mangueta hay otro, y en otra parte hay otro montado. Y a continuación, en breve, os colgaré. Mira, ahí hay otro, aquí justamente, para evitar que se joda la rótula.
Yo os recomiendo, a ver, venir normalmente no vienen. Yo lo que hice fue modificar la barra de dirección y le puse los engrasadores. Lo mismo que la rótula superior de la mangueta de aquí, que en el trapecio superior le puse uno, por eso. Y a continuación pues colgaré la dirección de la página donde podéis conseguir los guardapolvos. Así que espero que os guste. Si os gusta, me dais un like, dedo arriba, o suscribiros a mi canal y seguiré subiendo más vídeos.